Los protagonistas de nuestra primera imagen son el Rey de España y el Captur, en el que se ha dado una vuelta esta mañana en la factoría de Renault en Valladolid. Don Felipe VI probó un híbrido enchufable y se mostró encantado porque el modelo ejerce de embajador de España en los 5 continentes. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. La de este miércoles ha sido la primera visita de don Felipe a la fábrica de Renault como rey. En octubre de 2011 estuvo cuando aún era príncipe de Asturias y en aquella visita tuvo la oportunidad de probar el Twizy, el primer vehículo eléctrico fabricado en España. Hoy se ha puesto al volante del primer coche híbrido enchufable español. Los directivos de la multinacional francesa han trasladado al monarca el compromiso de la marca con nuestro país. Silencioso y con una calidad interior que le ha llamado la atención. Han sido las primeras sensaciones del rey al ponerse al volante del Captur híbrido enchufable. Será el primer vehículo del grupo que será equipado de un motor híbrido enchufable concebido y desarrollado por Renault. Y además será el primer vehículo híbrido enchufable producido en España. Y también ha podido comprobar las diferencias de los motores. Para él, evidentemente, cuando salió con el coche arrancaba en eléctrico y toda esa propulsión que tiene el sistema eléctrico, pues bueno, vino la verdad que muy satisfecho. En los próximos años esta motorización se implantará a otros modelos y supone una muestra del compromiso con la tierra. Puedo asegurarle el compromiso del Grupo Renault para continuar su desarrollo en España. El monarca también se ha interesado en el modo de trabajo, en la ergonomía de los empleados y la aplicación de la industria 4.0. Y sobre todo él decía una cosa que también es fundamental para todos: al final estamos con el cliente en el centro de todas las operaciones, con lo cual lo que vamos buscando con la digitalización, que el cero defectos realmente llegue al final de la producción. En esta foto de familia y en esta posterior charla del rey con los trabajadores ha quedado patente el apoyo de Felipe VI a las factorías de Renault. Con esta visita real hemos comenzado nuestro tiempo de información y vamos a comenzar también nuestro tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Roberto Mallado. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y con José Luis Martín. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y antes de darles a ellos la palabra de qué opinen acerca de esta visita de don Felipe a la planta de Renault, vamos a ver cómo han tratado los periódicos de nuestra comunidad precisamente esta visita. Hay más temas, pero yo ahora repaso algunos de los titulares más destacados de los periódicos de nuestra comunidad. Y empezamos por el diario ABC, que en sus páginas de Castilla y León abre precisamente con este asunto. Renault se compromete ante el rey a que seguirá fabricando en España. Mismo titular titular parecido para el Mundo Diario de Valladolid. El rey estrena el nuevo Captur y vemos esa fotografía de don Felipe VI a los mandos, al volante de ese coche. La Razón también elige este asunto para su titular principal en las páginas de nuestra comunidad: apoyo del rey a la labor de Renault. El norte de Castilla lleva también esa imagen, la imagen del rey con los trabajadores, pero elige este otro asunto, ¿no? Preocupante. Cerca de 130.000 castellanos y leoneses viven en la pobreza pese a tener empleo. Es un informe de Cáritas. Diario de León. Esta es la fotografía que eligen para su primera. Un gran pegote en el rosetón de la catedral, y hablan de que la restauración del rosetón puso al descubierto la chapuza realizada en otra del siglo XIX que hizo la firma Regal, que la devolvió con 12 ángeles en vez de 6 y sin los cristales medievales sustituidos. Pues eso, un pegote y una auténtica chapuza. Y terminamos el repaso de la prensa con la Gaceta de Salamanca, que lleva su titular destacado: más medidas de seguridad para una amenazada policía local. Bueno, pues una vez vista la prensa, os pido opinión acerca de la visita, que va más allá que una mera foto y que una mera visita, porque hemos escuchado también entre los responsables de Renault el compromiso de la firma con nuestro país, en unos tiempos en los que empieza a haber sombras, ¿no?, sobre el sector de la automoción. Efectivamente, es decir, en un momento en el que el sector de la automoción, sobre el sector se ciernen unas nubes bastante negras, ya sea por el Brexit inglés, ya sea por los ataques al diésel, por la desaceleración económica que está ahí en ciernes y que parece que cada día está más cerca y que está obligando o está provocando que haya muchas menos ventas de vehículos. Bueno, hay un ejemplo claro, ¿no? Va a haber 450 despidos en las plantas de Palencia, entre Palencia y Renault, casi 500 en el próximo mes, porque se fabrican 1.000 coches menos en la planta de Palencia. Bueno, pues ante todo esto, que el rey se comprometa, el Santiago de los Mozos se comprometa como declaración de intenciones, digamos, ante el rey, al fin y al cabo ante la sociedad civil y empresarial de
Valladolid y de Castilla y León, bueno, pues a defender y a mantener las plantas en España y a seguir fabricando en España, yo creo que sí que es una buena noticia. Hay una frase que a mí siempre me ha hecho mucha gracia aquí en Valladolid, que dicen que cuando Renault se resfría, Valladolid y Castilla y León se constipa, ¿no? Y bueno, pues estornuda. Es verdad, hay una dependencia brutal económicamente a Renault, tanto en Valladolid como en Castilla y León. Ahora bien, hoy es verdad que es la fabricación, primera fábrica en España que va a fabricar un coche con motor híbrido. El primero que hace Renault, eso es importantísimo, pero claro, hoy mismo en Barcelona los empresarios de la automoción también reclamaban al gobierno bueno, pues muchísimas medidas para impulsar también el coche eléctrico, ¿no? Sí, porque estos coches, evidentemente es el futuro. Claro, es el futuro y no sigue sé si sin haber una normativa tarde. clara sobre el cambio climático y sobre la contaminación del diésel. Sigue sin haber bueno, el IVA reducido para provocar la compra de vehículos eléctricos. Lo de los puntos de recarga, que eso es una quimera, ¿no? Bueno, está muy bien por un lado, es una solución, es una seguridad, sobre todo para la planta de Valladolid y Palencia, pero vamos a ver el futuro que tiene, ¿no? Eso, hay que apostar más por ese tipo de vehículos. Es que Renault son 5.000 trabajadores directos y se habla de multiplicar por 3 la cifra de indirectos con auxiliares y demás, ¿no? Es verdad que Renault pues, es el principal motor económico de Castilla y León, y bueno, está bien el hecho de que muestren y digan a las claras efectivamente que va a haber una continuidad. También está bien la visita del Rey para mostrar su apoyo a un sector de la automoción que es verdad que está viviendo sus horas más bajas de los últimos años, con la caída en las ventas. Y es sobre todo muy importante la apuesta por el híbrido enchufable, ¿no? Porque es verdad que por ahí parece que va el futuro, y bueno, pues las fábricas que antes se adapten a esas tecnologías son las que tendrán el futuro garantizado en los próximos años. Bueno, pues esa ha sido la noticia que habíamos elegido para la portada en unos días en que, como decíamos al principio, se avecinan nubes negras, ¿no?, para el sector de la automoción, y lo podemos ver en otras firmas. Iveco, por ejemplo, pospone a mañana a petición de los sindicatos, la reunión definitiva sobre el expediente de regulación. Existe división entre los representantes de los trabajadores porque Comisiones Obreras y UGT lo rechazan completamente, mientras UGT y SETI lo aceptan, aunque critican el gran número de horas extra realizadas este año. La empresa plantea 40 días de regulación, hasta abril. A 2 días de la reunión del presidente de la Junta con los sindicatos para abordar la jornada semanal de 35 horas de los funcionarios, siguen las concentraciones. Hoy han salido a la calle parte de los trabajadores del Hospital de León para exigir la recuperación de esa jornada. Dicen los sindicatos que es uno de los múltiples derechos laborales que han perdido en los últimos años. La reducción de jornada es, aseguran, la punta de lanza de otras muchas reivindicaciones relacionadas con una serie de incumplimientos por parte del Gobierno autonómico con este sector. Os pregunto por este asunto, os pregunto qué pensáis que va a ocurrir en la reunión del viernes entre Alfonso Fernández Mañueco y los representantes de los trabajadores, y os pregunto si mañana el presidente de la Junta puede avanzar algo en la clausura del Congreso Nacional de CESIF, al que, por cierto, también acude Pablo Casado. Y a mí estas cosas no me parecen que sea casualidad. Entiendo, ¿no?, que cuando se junta tanta gente tan importante en un evento de estas características, viene Pablo Casado, ni más ni menos, ¿no? Por eso. Es verdad que en estas 35 horas se explicó, sí, estamos en pre-campaña ya. Se explicó mal, porque el propio portavoz, Francisco Igea, en un consejo de gobierno, Roberto, tú sueles asistir a todos, lo vinculó casi en exclusiva a los 400 millones del modelo de financiación, de las entregas a cuenta. Luego, una vez que el gobierno parece que desbloqueó, aunque todavía seguimos pendiente ese dinero, ya empezaron a hablar de, bueno, la asistencia no va a ser la misma, sobre todo en la sanidad, no tanto en educación, los servicios generales. Bueno, yo creo que eso sí que ha cabreado un poco a los sindicatos, y es verdad que la comunicación ha sido la mejor. Ahora bien, es verdad, y yo lo he buscado, yo no he encontrado en ningún momento a ningún dirigente del Partido Popular ni del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, a la consejera de Sanidad o a los consejeros del ramo, que haya habido un anuncio que diga que las 35 horas se iban a plantear de inmediato, como están exigiendo los sindicatos. Yo creo que hay una premura que a mí realmente me sorprende. Hay un compromiso de legislatura, se ha dicho que va a ser más pronto que tarde, pero no de forma tan inmediata como exigen los sindicatos.
Bueno, yo en esto soy muy crítico y sé que son 85.000 los funcionarios que hay en esta comunidad, pero es que a veces creo que son de otra pasta, creo que tienen una piel muy fina y, en fin, la empresa privada hemos sufrido durante los años de crisis, mucho antes que los propios funcionarios, porque cuando llegaron los recortes a los funcionarios la empresa privada ya los había sufrido, recortes en los sueldos, pérdida de derechos, pérdida de, entre comillas, prebendas, que no hemos recuperado ni vamos a recuperar. Y los funcionarios en esta comunidad han ido recuperando casi todos los derechos que han ido perdiendo. Le queda casi solamente esto de las 35 horas semanales. Bueno, hombre, las prisas no son buenas consejeras y yo creo que negociar así es difícil. Ahora, que Alfonso Fernández Mañueco se remangue y quiera hacerlo motu propio, creo que seguramente el viernes veamos algún avance, porque no todos los sindicatos, y el consejero Ibáñez lo decía en ABC ayer, no todos los que están en esa mesa de negociación tienen la misma sensibilidad y hay algunos que de alguna forma son más flexibles a la hora de no llegar a esa huelga que tiene un tufo electoral tremendo. Bueno, yo doy por hecho que va a haber avances en la reunión del viernes. De hecho, el mismo hecho de que Alfonso Fernández Mañueco haya decidido dar el paso, pues yo creo que es porque tiene una oferta ya para ofrecer a los sindicatos, una oferta que seguramente ya habrán testado que pueda satisfacer las inquietudes de los sindicatos y de hecho hoy UGT ha cambiado ya el no es no de todas estas semanas por un tenemos confianza en que pueda haber un acuerdo en ese viernes, ¿no? Pues ese giro que se ha producido ya hoy yo creo que evidencia que el viernes podemos tener pues algo más. Son algunas pistas acerca de lo que puede ocurrir el próximo viernes acerca de este asunto, una de las primeras patatas calientes de la legislatura para el gobierno bipartito de la Junta. Y mientras los sindicatos negocian esa reducción de la jornada de los empleados públicos, siguen llegando señales preocupantes en torno a la economía. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, también rebaja sus previsiones de crecimiento y las deja en el 1,9 para este año y 1,5 para el próximo. En estos datos influyen tanto los problemas del comercio mundial como la caída del consumo interno. Los hogares han decidido ahorrar. Estos últimos años, al calor de la recuperación económica, habían gastado por encima de su renta disponible y ahora, por el contrario, con una tasa de ahorro ya bajo mínimos, han empezado a reconstituir su ahorro, luego gastan menos. Más del 15% de la población de la comunidad vive en situación de exclusión social. Son 368.000 personas. El informe FOESA de Cáritas alerta además de que se ha producido un incremento importante de las personas que viven en exclusión social severa. Somos la segunda comunidad con mayor desigualdad. La exclusión social en Castilla y León está enquistada. Tan solo ha bajado un 7,5% en los últimos 5 años. Es lo que se denomina la sociedad estancada. Pero hay otro colectivo que sigue aumentando. Es la sociedad expulsada. Esta ha pasado a representar el 5,1% de la población castellano-leonesa en el año 2013 a 5 años después a representar un 8,9% en el 2018. Un incremento muy importante. La vivienda, el empleo y ahora también la salud son las dimensiones determinantes a la hora de engrosar las listas de la exclusión. Hay casi 45.000 hogares con algún enfermo grave o crónico que no ha recibido una asistencia médica en relación a esa enfermedad. O 54.000 hogares que han tenido que dejar de comprar medicinas. ¿Pero por qué en Castilla y León ha aumentado de esta forma la exclusión social severa? Uno de los factores determinantes es el envejecimiento. No tienen suficientes apoyos como para poder salir del espacio de la exclusión. Es un tema tanto de más mayores y de más cantidad de personas mayores. El perfil de este colectivo acaba con determinados mitos, porque en su mayoría son hombres de 47 a 64 años. Casi la mitad, el 45%, tiene un trabajo y, por cierto, 9 de cada 10 son españoles. Y vamos ahora con otro de los frentes que se le ha abierto esta misma semana al Ejecutivo Regional, al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco. El Partido Socialista ha vuelto a criticar el proyecto piloto de la Consejería de Sanidad para la comarca de Aliste. Acusa a la Junta de utilizar a los vecinos como cobayas de una reducción de servicios. Nos van a tener enfrente y en tanto sigamos sintiendo el afecto, el apoyo y el empuje de los zamoranos y de nuestros vecinos, van a tener nuestra voz alta, clara y firme para decirles que no les vamos a consentir que nuestros hijos, que nuestros mayores, que nuestros pueblos sean la prueba piloto de nadie.
No ha tardado horas, Ana Sánchez, a acudir a su tierra, a Zamora, para hablar acerca de este proyecto piloto que quiere poner en marcha la Consejería de Sanidad para ver si funciona o no funciona la reorganización de la sanidad rural en nuestra comunidad. Luego hablaremos de este tema, porque antes tenemos que escuchar a la propia consejera, porque de los planes de la Consejería con la sanidad rural ha hablado esta noche Verónica Casado con el director de informativo de Castilla y León en Televisión. La consejera también ha repasado otras medidas que va a llevar a cabo su equipo para mejorar las listas de espera y para evitar la fuga de médicos a otras comunidades. No se cerrarán consultorios, ni habrá menos médicos, ni los pacientes tendrán que desplazarse. La consejera ha explicado de manera sosegada que el proyecto piloto de Aliste solo busca mejoras. Mejorar las dotaciones, mejorar la tecnología, hacer que nuestros profesionales estén más tiempo en un núcleo donde hagan medicina. En esta entrevista ha confirmado que se potenciarán las consultas telefónicas, pero nunca sustituirán a un médico. Nos pone un ejemplo. Cuando alguien llama, he visto que tienes cita, ¿qué es lo que te pasa? Oye, es que quiero una receta. Bien, te voy a hacer la receta electrónica y la vas a poder coger. El proyecto de Aliste se pondrá en marcha en los próximos meses y después será valorado. Más tarde vendrá la reorganización en el resto de áreas de salud. Dennos un voto de confianza, porque si no funciona no hay ningún problema. La Consejería planifica también cambios para mejorar las listas de espera y quiere fidelizar a los profesionales. Nos parece fundamental que haya concursos de traslados abiertos y permanentes y concursos oposición anuales, porque evidentemente la precarización del empleo, si se da estabilización al empleo, mejora la fidelización. Ha desglosado proyectos, programas e ideas para que todo sea un éxito. Ha pedido a la sociedad y a la oposición tranquilidad. Es receta de médico. Pide la consejera que no se politice la sanidad, lo ha pedido en más de una ocasión. Pide la consejera un voto de confianza, en este caso, en torno a ese proyecto de reorganización de la sanidad rural. No sé si pide demasiado, porque la sanidad es de las cosas más politizadas, ¿no? Es que habla de tranquilidad, pero los primeros que han generado intranquilidad son ellos, ¿no? A lanzar este proyecto, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Sin hablar primero con los profesionales sanitarios, sin explicarle un poco a los pacientes en qué va a cambiar su relación con los médicos. Entonces tú, cuando anuncias algo así, se convierte en lo que se ha convertido, ¿no? En titulares muy gruesos, como que van a cerrar los consultorios locales, y luego te toca rectificar, dar marcha atrás y decir que no los vas a cerrar, cuando en realidad a lo mejor no lo habías dicho nunca, ¿no? Pero el titular ya está ahí, la sensación ya está en la calle, ¿no? Bueno, es evidente que algo hay que hacer con la sanidad, entre otras cosas porque uno de los principales problemas es que no hay médicos para todo. Entonces, algo hay que hacer. Habrá que ver si esta receta puede servir o no, pero desde luego van a tener que explicarlo muy bien, sobre todo en el territorio, para convencer a la gente. Sí, es verdad que es una materia muy sensible, pero es cierto también que algo hay que hacer, porque las protestas han estado, vamos, hasta en cualquier momento hay protestas por la cuestión de la sanidad, sobre todo por la atención primaria en los pueblos de nuestra comunidad. Es que, bueno, como decía Roberto, la situación es la que es. Hay despoblación cada vez más en el medio rural, hay falta de médicos, no solamente en el medio rural, sino es un problema nacional. Los médicos no se quieren ir al mundo rural, y menos a la periferia, fundamentalmente porque muchos no quieren vivir en los pueblos, porque la carrera profesional, porque la formación que los médicos tienen que estar formándose constantemente no es lo mismo en un hospital o en un centro de salud con tecnología que no en unos pequeños pueblos con 600 tarjetas de pacientes. No hay dinero, además, porque el modelo de financiación, como se ha dicho muchas veces, no llega a los servicios básicos. Desde luego que algo hay que hacer, y creo que el proyecto piloto de Aliste, que se iba a extender también a Lerma y a Astorga, pero bueno, se ha frenado, creo que es bastante sensato, porque al final estamos hablando de la cita previa. La sanidad a la demanda es algo a lo que estamos acostumbrados en las ciudades y en los grandes municipios. Pero aquí se suele ir mucho a la brocha gorda, no nos engañemos, a la brocha gorda, por parte, en ocasiones, de la oposición. Sí, por supuesto. Y sobre todo también de los propios vecinos, ¿no?, que ven en este tipo de noticias exclusivamente una cosa: se cierran y se nos llevan los médicos a la ciudad. La clave, como ha dicho Roberto antes, el problema es cómo se ha comunicado. Yo creo que Ciudadanos, o en este caso la Consejería del Departamento, Verónica Casado, la Consejería de Sanidad, ha pagado la novatada.
la falta de experiencia en la gestión política ante un tema tan delicado como es la sanidad y de la comunicación, porque se ha comunicado mal. Yo creo que hay un director general de la consejería que estará llevándose las manos a la cabeza, porque seguramente no ha sido con mala intención, ni siquiera creo que haya sido un globo sonda para pulsar qué opina sobre esto, sino bueno, pues ha sido falta de comunicación, de hacerlo bien y sobre todo hablar con los pacientes, con los sindicatos. Yo creo que la pregunta que debe lanzar en este caso la consejería, que deben hacerse los propios pacientes, es: ¿quiero tener el médico al lado de mi casa o quiero tener al médico mejor preparado, con más aparatos y con más prestaciones a 10 kilómetros de mi casa? Por ejemplo. Y ahí es pues donde puede estar el quid de la cuestión de los próximos años. Bueno, pues le tocará hacer a la consejera mucha pedagogía, además es lo suyo, ¿no? También le gusta hablar y presumir de la atención primaria, que es su auténtica pasión, y entiendo que al final el contacto con los ciudadanos es necesario y ella tiene esa experiencia para trasladarles a los pacientes las virtudes de lo que ella considera su nuevo plan para reorganizar la sanidad rural. Los fondos europeos de transición ecológica para las zonas mineras en principio no llegarán a Castilla y León. Bruselas lo justifica en que al haberse cerrado ya las explotaciones de carbón, nuestra comunidad no necesita esas ayudas, algo que la Junta cree que es injusto, así al menos ha defendido hoy en Bruselas el vicepresidente de la Junta. Los fondos que Bruselas pondrá para facilitar la transición ecológica no contemplan a regiones como Castilla y León, porque cumpliendo con lo que pedía la Unión ya cerró las explotaciones. Sería bastante ilógico que fueran penalizados aquellos que hicieron el trabajo. La Junta no entiende que se penalice a quien ha hecho los deberes y aunque las palabras del comisario Oettinger dejando una puerta abierta a quienes hubiesen progresado en la transición es algo a favor, cree que habrá que pelear e insiste en la doble penalización que sufren las comarcas mineras por la despoblación. Pérdida de oportunidades, cada vez más envejecimiento, cada vez más caro prestar servicios sociales y eso hace que nos estemos alejando de la convergencia con la Unión Europea. La Unión Europea no puede dejar a nadie atrás, si no puede dejar a nadie atrás por el simple hecho de que seamos pocos. IGE ha avanzado que tienen previstos contactos con la nueva comisaria de Demografía. Y nuestra intención es trabajar intensamente aquí en Bruselas, en el Comité de las Regiones, tanto a nivel parlamentario como con los comisarios. Así como profundizar en las alianzas con otras regiones con la misma problemática. En cuanto a la precampaña electoral, hoy el diario ABC nos sorprendía con una exclusiva que denuncia los métodos utilizados por el PSOE andaluz para obtener votos a cambio de empleos. Esa noticia ha protagonizado algunas de las intervenciones de los candidatos. Pablo Casado, por ejemplo, ha pedido explicaciones, mientras que Pedro Sánchez ha defendido la honestidad de su partido. El diario ABC publica unos manuscritos del exprimer teniente de alcalde socialista de Huévar de Aljarafe, en Sevilla, que podrían indicar un sistema de compra de votos con recursos públicos. El periódico señala que presuntamente se habría hecho a cambio de puestos de trabajo temporales en este ayuntamiento. El PSOE andaluz niega todo en un comunicado, mientras que el PP pide explicaciones a Pedro Sánchez. Esto es la punta del iceberg. Creo que Pedro Sánchez no puede eludir una explicación y sobre todo, si se me permite también, rendición de cuentas de por qué ha pasado esto, dónde más ha pasado, cuánto tiempo ha venido pasando. El presidente en funciones ha defendido la honestidad del PSOE y ha asegurado que le extraña ese caso. Lo ha dicho en una entrevista en Telecinco en la que ha avanzado que el domingo presentará un plan para desbloquear la situación y que haya gobierno en diciembre. Mientras Carmen Calvo defiende la fortaleza de la economía española ante las turbulencias internacionales. La economía está en una situación de equilibrio que hemos de proteger y a la que nosotros hemos contribuido con decisiones y seguiremos haciéndolo. Por otra parte, Podemos ha anunciado que va a denunciar al presidente del CIS, José Félix Tezanos, ante la Junta Electoral Central, por un artículo en el que pide el voto para el PSOE y el PP. Bueno, la exclusiva ha sido del diario ABC y por tanto el director de ABC en Castilla y León tiene los honores de hablar de este tema en primer lugar y de contarnos si habrá una segunda parte. Mañana habrá más, claro, siempre bueno, este tipo de dinos exclusivas. Algo, dinos algo. Bueno, pues hay algún caso más, ahondamos bastante más en este caso. Los compañeros de ABC Sevilla, la verdad es que lo están trabajando bien. Es verdad que todo esto es curioso, pero se destapa por dos cosas fundamentales.
porque se cambiaron las cerraduras de ese ayuntamiento y porque la máquina trituradora de papeles se quemó de tanto quemarse. A saber qué se habría quemado antes de que la alcaldesa actual encontrara bueno, lo que hoy hemos publicado. Es una campaña de compra de voto, yo creo que muy burda, muy soez. Es verdad que todos sabíamos, ¿no? Bueno, en fin, se sospechaba que el pesebrismo y el clientelismo del Partido Socialista en Andalucía lleva muchos años campando a sus anchas, ¿no? Ahí está el polémico y siempre, bueno, en fin, cuestionado plan de desarrollo, plan especial de empleo rural, el PER, que sigue funcionando y que bueno, no deja de ser una constante siempre a la hora de criticar cómo funcionan los fondos públicos para captar votos, ¿no? Pero bueno, esto deja al Partido Socialista desde luego en muy mal lugar. Estamos en un momento en el que va a salir la sentencia de los ERES en Andalucía, con 2 presidentes autonómicos que están en el banquillo. Saldrá, se habla que va a salir en breve, ¿no? De los cursos de formación. Ahora esto, yo por eso me extraña cuando hoy Pedro Sánchez, a preguntas sobre la exclusiva de ABC, decía, y lo tengo aquí escrito, me extraña mucho ese medio de comunicación, por cierto, decía cuando se refería a ABC. Oye, pues él que llegó al gobierno enarbolando la bandera de la ética y la moral y la regeneración política, precisamente por los casos de corrupción del Partido Popular, yo creo que algo de autocrítica hoy tendría que haber hecho. Sí, bueno, es verdad que nosotros sabemos que este tipo de prácticas a veces en los pequeños pueblos, pues, pero que esté tan organizado, con un nombre incluso, tenía el plan 1000, porque lo que necesitaban eran 1000 votos y sobre todo la intrahistoria con la trituradora que se les quemó de tanto destrozar papeles, claro que no habría detrás de todo eso, ¿no? Y que no habrá pasado en las miles de trituradoras que hay en las administraciones públicas, ¿no? Y con nombres de los vecinos y de sus familiares y los puestos de trabajo que se les podrían otorgar, ya sea peón de albañil, ya sea técnico de mantenimiento. Muchos eran eventuales, temporales, pero bueno, en fin, bueno, mañana seguiremos contando. Pues mañana más, mañana seguiremos pendientes del diario ABC a ver qué nuevas noticias nos desvela en torno a este amaño y compra de votos, ¿no? Algo propio de la España más caciquil, ¿no? En Valladolid, el presidente del Partido Popular de Castilla y León y el vicesecretario territorial del partido han participado en un acto público en el Museo de la Ciencia. Se ha rendido homenaje a 2 de los afiliados más antiguos del partido en Valladolid. Alfonso Fernández de Mañueco y Antonio González Terol han pedido trabajo para lograr la victoria en las urnas el 10 de noviembre. Reclaman un esfuerzo para aglutinar todo el voto del centro-derecha y piden una campaña que pise la calle. Y tenemos que plantearlas con nuestra presencia, con vuestra presencia en todo el territorio. Sois nuestra voz, sois nuestros oídos en todo el territorio, sois las personas que escucháis a la gente de la ciudad y también a la gente de vuestros campos y de vuestros pueblos. Yo os pido que el próximo 10 de noviembre y de aquí al 10 de noviembre intentemos que esa España Suma sea la papeleta del Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, pero con el espíritu del España Suma. Bueno, ¿estáis ya en modo electoral, en modo campaña? ¿O no os habéis quitado el modo? Según les escuchaba decir que hay que pisar más la calle, no sé si sinceramente lo mejor es que no pisen la calle directamente ninguno de ellos. De todas formas tenemos que estarlo. Mañana Pablo Casado, Albert Rivera en Salamanca, el viernes Pedro Sánchez. En fin, ya vuelven a Castilla y León los altos dirigentes nacionales de este país a pedir votos, ¿no? Se jugará también en Castilla y León el partido del 10 de noviembre. El otro día hablaba con un dirigente de Ciudadanos y me decía que efectivamente que Albert Rivera iba a estar aquí. Y lo decía porque ellos temen que pueda haber el revés, pueda ser muy gordo, porque Castilla y León fue uno de sus graneros de votos. Aquí como 8 últimamente diputados. está siendo 8 diputados. Sí. Y sus previsiones no son quedarse en eso ni mucho menos, sino con la mitad ya casi se dan por satisfechos, ¿no? Entonces, claro, es que aquí hay muchos diputados de una España rural que siempre ha apoyado el PP, con lo cual el PP quiere recuperarlos, que esta vez ha apostado por el PSOE, con lo cual el PSOE quiere mantenerlo y al final pues vamos a tenerlos otra vez en la calle. A mí todo lo que estoy escuchando estos días, lo que más interesante me parece es lo que está proclamando, exigiendo y pidiendo casi como un clamor el empresariado, y es esa gran coalición Partido Popular, Partido Socialista. Nada desdeñable y bueno, dado cómo ha funcionado el
multipartidismo en este país, que son incapaces de ceder y negociar y que es todo tacticismo, se puede repetir otra vez el resultado, ¿no? Es algo realmente impensable, ¿no? Ni Partido Popular ni Partido Socialista lo van a hacer, pero me parece muy interesante que desde el mundo empresarial... Es que los empresarios ya no es que le estén viendo las orejas al lobo, sino que están empezando a contagiarse de ese pesimismo futuro, y eso es muy preocupante, muy peligroso, ¿eh? Por lo tanto, necesitan... Bueno, ellos y los medios de comunicación. Yo cuando he visto ese informe de Cáritas me acordaba de los años de la crisis, donde día sí día también había un informe diferente de cualquier organización, ONG o colectivo que hablaba de la pobreza en España, de los niños que pasan hambre en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no sé si estos son síntomas de algo o es que enseguida nos tentamos la ropa. Hay otra noticia que nos ha llamado hoy mucho la atención, no tiene nada que ver con la política. El padre de Diana Quer ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido después de la denuncia de su exmujer en el que ésta le acusaba de lesiones y de intentar atropellarla. Tras declarar ante la juez, la magistrada ha rechazado las medidas cautelares que se pedían. Juan Carlos Quer será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones. Estas no son las imágenes que más han llamado la atención, evidentemente por las imágenes hemos visto precisamente a la hija del matrimonio roto, criticando a su madre cuando está siendo entrevistada por los periodistas por haber acusado a su padre de un delito que según ella no había cometido. Ha sido una escena bastante desagradable que seguro que han podido ver todos ustedes. La última palabra en este tiempo de tertulia la tiene esta noche nuestro compañero Chema Nieto, al que desconozco qué noticia le va a quitar hoy el sueño. No puedo pegar ojo, Juanma. No dejo de pensar en la tragedia que hemos vivido en Castilla y León, con la muerte por inanición de 2.900 gallinas en una granja. ¿Lo oyes, Juanma? Es el silencio de las gallinas. Me iba a hacer un caldo de pollo, pero no son horas, Juanma. No son horas. No lo son, ten un poco de corazón, por favor. Una noticia más, porque esta tarde hemos conocido que el director general de Castilla y León Televisión, Eduardo Álvarez, ha resultado galardonado con el premio Comunica, que concede la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León y que reconoce el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas en defensa de los valores de la empresa familiar. La asociación también ha reconocido con el premio Academia al profesor de la IE Business School, Manuel Bermejo. Los galardones se entregarán en una gala el 28 de noviembre en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Pues nada, felicidades a nuestro compañero por este reconocimiento y también al profesor Manuel Bermejo. Gracias. Gracias a vosotros. Felicidades también para Edu. Nos vemos. José Luis, hasta otra. Merecido premio, desde luego. Vale, hasta otra, muy merecido. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con más asuntos de la actualidad. Tenemos que hablar con el presidente nacional de CESIF. Hasta ahora.